vamos a hacer la creación de un tema hijo dentro de WordPress. ¿Para qué sirve crear un tema hijo dentro de WordPress? Bueno, dentro de WordPress vamos a tener la posibilidad de trabajar con temas, con plugins, y dentro del mismo WordPress existen lo que se denominan actualizaciones. Bien, tener un tema hijo dentro de WordPress supone que si nosotros trabajamos con un tema, podemos hacer modificaciones sin temor a actualizar el tema original. Normalmente cuando se actualiza el tema original puede haber cambiado algunos detalles del CSS y nos podría borrar algunas partes que hubiésemos cambiado anteriormente dentro de nuestro proyecto. Entonces, dentro de WordPress se aconseja trabajar siempre con un tema hijo. Para poder trabajar con el tema hijo y crearlo, necesitamos tener una instalación de WordPress. Tenemos la instalación que hicimos el otro día y aquí tendríamos la posibilidad de trabajar dentro del apartado del escritorio con el panel de apariencia. Dentro de este panel veremos la posibilidad de los temas que están instalados dentro de WordPress y el que está activo en ese momento. Nosotros tenemos por defecto el 2024 activo, que sería la instalación que hicimos en el anterior vídeo. Bien, dentro de lo que sería esta posibilidad de crear el tema hijo, ¿dónde se generan estos temas? Bueno, como vemos, los temas que están instalados nos indican en la parte de arriba que existe una nueva versión disponible. Esto es muy común dentro de WordPress, como os he comentado, también en plugins y el propio WordPress y la versión que tenemos instalada. Bien, nosotros vamos a trabajar ahora en versión local, como hicimos la instalación, y dentro de nuestro MAM, dentro de nuestra carpeta, tenemos la carpeta htdocs donde están nuestros proyectos. Dentro de estos proyectos, voy a elegir el proyecto que instalamos de trazos, y dentro de trazos hay una carpeta que sería la carpeta WP Content. Dentro de esta carpeta nos vamos a encontrar una carpeta que se denomina Themes, que serían los temas. Y aquí veremos que coinciden los nombres de las carpetas con los nombres de los temas que estamos visualizando dentro del propio WordPress. Entonces, para crear un tema hijo, nosotros tendremos que utilizar dentro de esta carpeta de Themes y crear una carpeta nueva con ciertos archivos para poder trabajar con ello. Para poder trabajar con un tema hijo es muy sencillo. Los pasos son pocos e incluso los tenemos en internet de una manera muy visual dentro de la propia página de wordpress.org. Si nos metemos en internet, fijaros que si buscamos, por ejemplo, Child Theme WordPress, la primera página web que nos encontraremos que no sea de publicidad, de patrocinio, será la propia página web de WordPress Developer Resource. Y en ese primer apartado, Child Themes, ya podremos ver los pasos que debemos seguir. Es muy útil esta página porque hay que añadir unos archivos con un pequeño código y está muy bien de base tenerla como referencia. Entonces la vamos a ir siguiendo para que veáis que es muy sencillo crear este tema hijo. Lo primero que necesitamos es elegir el tema padre con el que vamos a trabajar dentro de WordPress. Y una vez que hayamos elegido el tema, ya podemos crear el tema hijo para poder hacer modificaciones y en el futuro, si tenemos que actualizar el tema padre, no correr el riesgo de cambios o que nos sobrescriba lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, el tema hijo lo que va a hacer es trabajar con el tema padre y sobrescribir los cambios. Entonces, nosotros podremos actualizar el tema padre sin miedo porque los cambios los habremos hecho en el hijo y por tanto no supondrá ningún inconveniente cuando vayamos a hacer ningún tipo de actualización. Vamos a seguir los pasos. Lo primero que nos recomiendan es trabajar con lo que sería la creación de una carpeta dentro de la carpeta de Themes dentro de nuestro WordPress. Vamos a crear una carpeta desde cero y, bueno, yo normalmente utilizo el nombre del padre con un guión medio y la palabra child detrás. Es una carpeta vacía, no es una cuestión de duplicar la carpeta del padre. Y dentro de esta carpeta vamos a meter 3 archivos. Vamos a verlo. El primer archivo que necesitamos sería la hoja de estilo. Tenemos que traernos la hoja de estilo del padre y para que él sepa que esa hoja del estilo del padre vamos a necesitar utilizar un comentario dentro de este archivo style.css que nos marque la referencia que tenemos que coger dentro de nuestro WordPress.
Entonces, dentro de esta página web veremos que dentro de la creación del style.css nos aparece una pequeña plantilla que podemos copiar. Bien, necesitaríamos trabajar con un programa como Visual Studio Code para poder trabajar dentro de lo que sería, en este caso, la posibilidad de crear un archivo nuevo dentro de lo que sería esta carpeta. Entonces vamos a utilizar un editor de código, por ejemplo Visual Studio Code, y voy a crear un archivo nuevo. Este archivo necesitamos que sea un archivo con lenguaje CSS. Por tanto, vamos a utilizar el lenguaje CSS y vamos a pegar nuestro comentario que hemos traído de la página web. Bien, dentro de este comentario, normalmente los comentarios nos sirven para tener anotaciones, pero este comentario es bastante importante. En la primera línea del código, name sería poner el nombre de nuestro tema hijo. Entonces, si nuestro tema se llama 24 child, pues lo podemos llamar de esta manera. La segunda línea es muy importante. En la primera, como veis, he podido utilizar espacios, mayúsculas, bien. Pero la segunda, lo que se denomina template, es muy importante que corresponda exactamente este nombre al nombre de la carpeta del tema padre, es decir, del tema que queremos utilizar como referencia. Por tanto, ahora mismo, como tenemos esta página y el código nos indica 2024, que es el tema que vamos a utilizar, no tendríamos que modificarlo, pero aquí tendríamos que utilizar el nombre del tema que utilizásemos posteriormente como tema final dentro de nuestro proyecto de WordPress. Bien, a partir de aquí ya podríamos escribir en la parte inferior lo que nosotros quisiésemos de CSS para modificar nuestro tema si nuestro tema originalmente dentro del propio WordPress no nos dejase ajustar alguna cosa y quisiésemos ajustar nosotros el CSS. Vamos a guardar este archivo. Guardamos este archivo y este archivo lo tenemos que guardar dentro de la carpeta que hemos creado nosotros que se denomina tema hijo. Vamos a buscar dentro de nuestra carpeta de MAMP la carpeta de nuestro proyecto y dentro de nuestra carpeta de proyecto WP Content, como hemos comentado antes, Dems, y dentro de Dems el 2024 Child. Bien, aquí tendríamos que ponerle el nombre de style.css para que funcionase. Si le damos a guardar, ya lo tenemos dentro de nuestra carpeta, vamos a comprobarlo y ya debería poder visualizarse dentro de lo que sería nuestro WordPress. Vamos a comprobarlo. Dentro de los temas, si actualizo el navegador, aparecerá una carpeta nueva. Aquí vemos que el nombre de 2024 Child es el mismo nombre que tenemos dentro de nuestro archivo style.css en esta línea. Si cambiamos algo, se cambiará automáticamente dentro de nuestro WordPress. Bien, ahora para que funcione y para que podamos visualizar, por ejemplo, una pequeña miniatura, vamos a necesitar dos archivos más. Vamos a continuar viendo dentro de la página web de Childs Dems de WordPress lo que tenemos que construir. Vemos que la instalación y la activación todavía no lo tenemos activo, ahora lo activaremos. Necesitamos trabajar con un archivo que nos traiga el CSS del tema padre. Entonces, ahora mismo lo que vamos a necesitar es un archivo que se denomina Functions, que tiene la extensión PHP, utiliza ese lenguaje. Vamos a copiar este código que tenemos aquí en pantalla y vamos a crear un archivo nuevo dentro de Visual Studio Code. Este archivo tiene que tener el lenguaje de PHP y si lo pegamos, el código, veremos que el código parece que no tiene ningún tipo de valor. No aparece ningún tipo de color ni distinción. Bien, esto es porque en este pequeño código que hemos copiado, esto para mí es un pequeño error dentro de la página, no le indica al archivo que es un archivo PHP. Entonces, en la primera línea vamos a poner el símbolo del menor que, vamos a poner el símbolo de la interrogación y ya nos aparecerá la ayuda para indicarnos que esto es un documento PHP. Esto es el inicio de cualquier documento PHP. Si ya tenemos este archivo, simplemente vamos a tener que guardarlo y lo vamos a guardar con el nombre
de functions.php en el mismo lugar que hemos guardado el style.css. Con esto ya tendríamos el archivo creado. Lo que pasa es que este archivo tiene unos nombres que nosotros, pues deberíamos cambiar para ajustarlo en relación a lo que sería, pues nuestro tema en concreto de nuestro proyecto. Nosotros no lo hemos llamado exactamente igual que lo que nos recomienda en la página web que tenemos aquí, que se llama Grand Sunrise. Así que vamos a tener que hacer un pequeño ajuste. Bien, en la parte de arriba tenemos en la línea número 2, entre comillas simples, lo que sería el nombre de Grand Sunrise. Bien, aquí deberíamos poner el nombre de nuestro tema padre. 2024. Bien, este mismo nombre es el que debemos indicar también en la parte inferior en la línea número 4. Justo antes en este caso, del guión bajo y del enquire. Bien, y en la parte inferior, aquí deberíamos poner el nombre del tema hijo, que sería en este caso 2024 child-style. Bien, estos serían nombres que pueden ir cambiando dependiendo de la instalación y dependiendo del tema que vayamos a utilizar. Pero estos serían los ajustes que necesitamos. Entonces, tenemos que utilizar en los dos primeros apartados donde aparece el nombre de Grand Sunrise, en el texto que hemos copiado de la página, el nombre del tema padre. Y en la última de las opciones sería ya el del tema hijo. Bien, al tener esto, ya podríamos darle a guardar este archivo y nuestro tema hijo, si actualizamos, ya sería funcional. Bien, nos faltaría un pequeño detalle, simplemente el tema de la visual de esa pequeña miniatura. Eso corresponde a un archivo que tenemos dentro del tema padre. Si nosotros nos vamos a la carpeta del tema padre, veremos que el tema padre tiene un archivo que se llama screenshot.png. Bien, este archivo lo voy a duplicar con Alt dentro de la carpeta para que al actualizar veamos cómo ya tiene la misma miniatura. Esto dentro de WordPress es el lenguaje que se utiliza. Necesitamos un archivo screenshot.png. Si queremos modificar o crear uno nosotros para identificar el tema hijo de una manera diferente, lo podemos hacer, pero necesita tener ese nombre con esa extensión. screenshot.png. Bien, una vez que lo tenemos, si nosotros nos ponemos encima del tema hijo y le damos a activar, simplemente lo activaremos. Y ahora, si nosotros visualizamos nuestra composición, veremos que tendremos la misma visión que teníamos anteriormente con la del tema padre, pero con una virtud. Ahora nosotros podríamos hacer modificaciones dentro de nuestro style.css, que tendríamos dentro de nuestra carpeta del tema hijo, y hacer las modificaciones que quisiésemos a partir de ese comentario que tenemos en la parte superior. Y ya no tendríamos miedo de actualizar el tema padre, porque este tema hijo lo que hace es coger los estilos del tema padre y los sobrescribe. Por tanto, todas las modificaciones que hagamos siempre se recomiendan hacerlas a través de un tema hijo y espero que las utilicéis porque os va a venir muy bien y es muy recomendable.